Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a la edición central de Info TNU. Hola Andrea, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a los principales títulos de la jornada. El presidente José Mujica reveló que ya tomó una determinación sobre el pedido de la pastera UPM de incrementar su producción. El mandatario dijo que primero comunicará la decisión a los interesados y luego la hará público. El Banco de Previsión Social informó que a partir del lunes 23 de septiembre se podrá cobrar la devolución de excedentes de aportes al FONASA correspondiente al año 2012. Preocupa a las autoridades del Ministerio del Interior la llegada de delincuentes uruguayos al país tras cumplir una parte de su condena en Argentina. La tasa de desempleo aumentó de 6,6 en junio a 7,1% en julio, según informó el Instituto Nacional de Estadística. El canciller Luis Almagro dijo que Uruguay es contrario a una intervención armada en Siria como promueve Estados Unidos. La intendenta de Montevideo y el presidente de la Asociación Rural del Uruguay dejaron inaugurada una nueva edición de la Expo Prado. La Cámara de Diputados votó el proyecto de ley que crea un santuario de ballenas y delfines en nuestro país. Con equipo prácticamente confirmado, la selección uruguaya partió rumbo a Lima para enfrentar a Perú el viernes a las 23:30 horas. En la mirada política, el profesor Gerardo Caetano analiza la encuesta de Cifra sobre los niveles de aprobación y desaprobación de la intendenta Ana Olivera. El presidente de la República, José Mujica, ya tiene posición tomada con respecto a la solicitud de la pastera UPM de aumentar su producción. Sí, la resolución final se va a tomar el 17 de diciembre cuando se reúna la Comisión Administradora del Río Uruguay. El presidente José Mujica dice haber tomado una decisión sobre el pedido de la pastera UPM para ampliar su producción, aunque aún quiere hacer algunas consultas. Guardará su respuesta por prudencia. No le voy a contestar nada porque ustedes dicen cualquier pelotazo después, no entienden y allá repican los pelotazos y se enloquecen. Tenemos que tener la habilidad de convivir y estamos cerca de la temporada turística. Por lo tanto, el tema todavía... Entonces hay que ser prudente. Primero comunicará la postura uruguaya a los interesados, luego a la prensa. En otros asuntos, Mujica respondió sobre la decisión de médicos uruguayos de trabajar en Brasil. En realidad no es una actitud de Brasil, es una decisión individual de los médicos de acá. A Brasil le pasa lo mismo que a nosotros. Los médicos brasileños recibidos no quieren ir a los pueblitos por ahí. Porque estamos urbanizados y la gente tiene libertad de trabajo. Además no quieren que vengan los cubanos. 400 médicos fueron contratados a través de Naciones Unidas. Somos difíciles. El mandatario reconoció que tiempo atrás habló con Dilma Rousseff por este asunto. Brasil quiere aumentar los índices de salud y carece de profesionales suficientes, o los que tiene se niegan a abandonar las grandes ciudades. Para saldar el déficit inició el programa Más Médicos para Brasil, por el que contratan en el exterior, con un salario de $4.200. Hasta ahora un total de 700 de distintos países realizan los cursos de entrenamiento para comenzar a trabajar. Se espera que en poco tiempo lleguen otros 3.600 solo de Cuba. La tasa de desempleo se ubicó este mes en el 7,1% para el total del país, lo que indica una diferencia de 0,5 décimas de punto porcentual con respecto a junio de este año, que fue de 6,6%. El desempleo en la capital, en tanto, fue del 6,7% y en el interior del país del 7,3%. Los datos fueron proporcionados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. El Banco de Previsión Social informó que a partir del lunes 23 de septiembre se podrá cobrar la devolución del FONASA correspondiente al año 2012. Si bien la devolución se efectuará a partir del 23 de este mes, desde el 12 de septiembre las personas interesadas pueden consultar si tienen o no saldo disponible para cobrar. La información puede obtenerse a través del teléfono gratuito 0800 2016, además ingresando fecha de nacimiento y número de documento o bien a través de la web en www.devolucionfonasa.bps.gov.uy.
Para usuarios registrados con contrato personal, pueden acceder a Consulta mis aportes en el servicio en línea. El cobro de la devolución podrá ser por medio de depósito bancario en caso de tener cuenta, previo trámite con la institución bancaria. El cobro podrá ser por medio de Habitat, ANDA, Interdato, Red Pagos, Supermercados El Dorado y el BPS. Los documentos que terminan en 0 y 1 cobran el 23, en 2 y 3 el 24, el 25 estará el pago para los documentos que terminan en 4 y 5, los documentos que terminan en 6 y 7 cobran el 26, mientras que las cédulas que terminan en 8 y 9 tendrán el pago el 27 de septiembre. El FONASA se devolverá a unas 108.000 personas y supone un monto total de 1.500 millones de pesos. La aprobación de la ley de megaminería, recordemos que ayer fue sancionada por la Cámara de Diputados, permitió que el presidente de la República propusiera hoy a empresarios vascos que inviertan en nuestro país. Así pretende comenzar a desarrollar la industria siderúrgica. Luego que el Parlamento sancionara la ley de megaminería, el Ejecutivo debe reglamentarla. Las normas ambientales de este nuevo instrumento son defendidas por el presidente. Lo obliga a una garantía inicial para que una vez terminado se reconstruya el terreno, se tape el pozo, etcétera, etcétera. Y eso está garantizado antes de empezar a agujerear. No se negocia eso. Mujica sostuvo que la pirámide de reclamos sociales implica nuevos. Pero bueno, se puede dar el lujo de renunciar a eso. Se refiere a los yacimientos de mineral de hierro que pretende explotar Aratiri. El canon más las otras formas de renta, impuesto a la renta, etcétera, que tiene que pagar esa explotación, sobrepasa los 1.000 millones de dólares que entran en las arcas públicas. Disponer de hierro sería un paso previo a la creación de la industria siderúrgica. Además, del 15% de lo que produzca de hierro, por la ley, se puede retener para procesarlo nacionalmente. Que lo vamos a procesar de entrada, no porque no sabemos y no tenemos capital. Ah, sí, pero nos tenemos que mover. Lo que acabo de hablar con estos vascos. Tráiganos tecnología, pongan unos pesos y nosotros eso, y nos entramos a hacer por lo menos las varillas, etcétera, tanta cosa de hierro que consumimos. Mujica prevé que los salarios aumentarán en las zonas donde se desarrolle la minería. Y el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kramerman, celebró la aprobación de la norma y dijo que la actividad va a otorgar riquezas adicionales al país y va a generar más puestos de trabajo. Se abre la posibilidad de desarrollar algunos emprendimientos mineros. Yo siempre lo he dicho, Uruguay no tiene perspectiva de ser un país minero. Esto es una integración, una diversificación posible del país que va a tener entonces una riqueza adicional, pero muy cuidada a través de lo que es esta ley que tiene como base un desarrollo armonioso del sector. Buscamos más puestos de trabajo, buscamos evidentemente mayores riquezas, pero buscamos también conservar los activos del país a través de los activos que se crean por medio de este fondo de solidaridad o este fondo soberano intergeneracional. Como ley siempre quedan aspectos que vamos a reglamentar en ese sentido para detallar algunas cuestiones. Todo comienza a partir de la ley, cuando es un proyecto de minería de gran porte, de calificarlo de acuerdo a cuánto es la inversión o cuánto es la facturación anual, cuánto es el territorio. O sea que hay una serie de factores que la propia ley prevé ir avanzando en ese sentido. Nos vamos a otros temas. La policía realizó varios procedimientos y allanamientos en distintos puntos del país y detuvo a cerca de 30 personas en el marco de una operación por lavado de dinero y prostitución. 11 de los presuntos responsables fueron traídos de Paysandú a la capital a declarar. El caso está en manos de la jueza de crimen organizado Adriana de los Santos. Este procedimiento desde el año pasado viene siendo investigado y llevado a cabo por la Dirección de Investigaciones, la cual reunió información a través de diferentes vigilancias y otro tipo de elementos que le permitieron a la justicia
ir coleccionándolos hasta el día de la fecha que se dispuso de que se procediera a la detención de estas personas y que fueran trasladadas a la capital del país. Y una vez allá se va a realizar la audiencia judicial correspondiente. El ministro Eduardo Bonomi dijo que en los últimos 2 años cientos de presos uruguayos fueron liberados en Argentina y retornaron a Uruguay amparados en la ley que permite a los extranjeros ser expulsados del país al cumplir la mitad de la pena. Bonomi se mostró preocupado porque muchos de esos delincuentes reinciden cuando llegan al país. El problema es que hace más de 2 años o 3 años que en Argentina vienen liberando delincuentes uruguayos con 1/3 de la pena cumplida y los expulsan a Uruguay. Eso genera un problema. El que murió en el Correo hace 2 semanas, un poco más, le decían el porteño porque había estado detenido en Argentina y salió en estas mismas condiciones y vino a Uruguay a delinquir. Entonces, yo no sé si siempre corre el 1/3 de la pena o en algunos casos corre el 1/3 de la pena y los expulsan fuera de su país. El PIT-CNT convocó a un paro parcial para el próximo miércoles 25 de septiembre desde las 11 de la mañana. La central convoca además a una concentración y marcha en un lugar todavía sin definir. La movilización es en el marco de los consejos de salarios de la actividad privada que están en plena negociación e involucran a cerca de 500.000 trabajadores. Por otra parte, el Zunca estuvo de paro hasta las 13 de este miércoles por la muerte de un obrero en la ciudad de Trinidad, en el departamento de Flores. El trabajador estaba realizando tareas de zanjado para una empresa tercerizada que brindaba servicios a la Intendencia de Flores precisamente. El dirigente de Zunca, Javier Díaz, dijo a Montevideo Portal que la empresa ya había tenido denuncias por incumplimiento de las normativas de seguridad. Comenzó hoy una nueva edición de la Expo Prado que se extenderá hasta el próximo domingo 15 de septiembre. Este mediodía la Asociación Rural realizó el acto de inauguración. Es la edición número 108 de la fiesta donde el campo y la ciudad vuelven a encontrarse. Desde este miércoles comenzaron a ingresar animales que formarán parte de las diferentes muestras y concursos. En el acto de lanzamiento estuvo la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, junto a representantes y productores agropecuarios. En las próximas semanas irán llegando a este lugar autoridades nacionales. Las autoridades de la ARU esperan que el presidente José Mujica confirme en las próximas horas. Se acepta la invitación para participar de un almuerzo aquí en el predio de la Rural del Prado. Si eso se concreta, Mujica recibirá de la ARU varios planteos. Como siempre, en forma respetuosa y cambiando de ideas. Tenemos un país en Uruguay que está pasando en general por un buen momento y hay cosas que nos preocupan, pero bueno, pero hay que tratar de superarlas. Avisarlas un poco con tiempo, con anticipación para, entre todos, superar esos escollos. Atraso cambiario, costos productivos. Y algo por ahí viene en la mano. Los productores reconocen que la evolución del precio del dólar favorece al sector productivo. El dólar ha subido en estos últimos días de forma continuada, eso es bueno. Somos un país agroexportador y eso es bueno para la exportación. Hay que ver cómo siguen los países como Brasil, que estamos al lado de eso, un país es una potencia grande y bueno, de acuerdo a cómo siguen los países hay que estar un poco pendiente de eso, pero en sí para el país agroexportador como es Uruguay es favorable. Las puertas de la Expo Prado 2013 estarán abiertas hasta el próximo domingo 15 de septiembre. Casco Causa Común es el nombre de una nueva campaña que apunta a reducir la cifra de 400 motociclistas muertos al año en siniestros de tránsito en nuestro país. La Unidad Nacional de Seguridad Vial y las empresas ANCAP, ESO y Petrobras financian la iniciativa. En las estaciones ANCAP, en las Petrobras o en las ESO. Por eso nos unimos. Para decirte algo, estamos todos de acuerdo. Sin casco no vas a ningún lado. Usalo siempre. Bien abrochado. Y tu acompañante también.
Y hay una relación lineal entre los que fallecen y no utilizan casco, tanto así que de los fallecidos motociclistas, la mitad iban sin casco. Por lo tanto, el casco no es garantía de no lesión grave o fallecimiento de un siniestro de tránsito, porque quien recibe el impacto es todo el cuerpo. Pero si la cabeza no está protegida, la probabilidad de morir se multiplica por 4. Y la probabilidad de tener un golpe grave en la cabeza se multiplica por 7. El presidente de la UNACEP también se refirió a las intendencias, la de Cerro Largo y la de Soriano, que no aplican las reglas para imponer el uso del casco. Hoy estamos trabajando con todo el Congreso de Intendentes, lo que no quita que haya dificultades a veces en algunos departamentos para cambiar lo que fue 20 o 30 años de conducta, donde este tema incluso estaba hasta elecciones departamentales. ¿Libreta por no usar casco, por último? No, hay una sanción por no usar casco. El tema es que ahora por altas, si no se usa casco, los que no utilicen casco, aparte de la sanción y la infracción, van a tener que ir al juez de falta o juez de paz en el interior, con lo cual el juez determinará las tareas comunitarias para este tipo de falta. El prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, dijo que han crecido las muertes de motociclistas, pasando del 50% del total al 66%. Por lo tanto, dijo, no se puede permitir que el uso del casco sea opcional. Eso que dijo Pepe y que mis amigos de UNACEP lo ponen como un llamado de ellos, que dice, en el tránsito si no cambias vos no cambia nada. No hay nada, porque yo creo que lo interpretan muy bien. El presidente de la República, a su estilo, Pepe Mujica, lo ha dicho para muchas de las políticas públicas. Si no cambias vos, no cambia nada. Casco, causa común. La Junta Nacional de Drogas creará un registro de organizaciones sociales que trabajan con personas adictas para mejorar su vínculo con el sistema de salud. El anuncio fue realizado en el marco de la celebración de los 60 años de la Organización Mundial Narcóticos Anónimos. El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, destacó el trabajo de organizaciones como Narcóticos Anónimos en el acompañamiento de los adictos e informó sobre la creación de un registro de entidades que brindan atención en materia de dependencia de sustancias. Lo que nosotros estamos planteando es que tengan algún tipo de vínculo con el sistema sanitario, ya sea con el sistema sanitario público, con ACE, o con el sistema sanitario que prestan el mutualismo, FEMI, en el interior, de manera que los usuarios, aparte de tener esa contención, de tener esa relación en esa comunidad de vida, puedan también recibir prestaciones de tipo sanitaria propiamente dichas. El líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, aseguró que ningún partido político tendrá mayorías parlamentarias en primera vuelta. Considera que será necesario buscar consensos para asegurar la gobernabilidad. En base a las últimas encuestas, donde el Frente Amplio supera a la oposición por un escaso margen y por información que maneja este sector nacionalista, habría balotaje y no se alcanzarían mayorías parlamentarias, lo que obligará a buscar caminos de entendimiento político, según el senador Jorge Larrañaga. Yo creo que el sistema político uruguayo tendrá que pasar por una enorme prueba, que es la de la sabiduría de sus dirigentes políticos, la paciencia y la capacidad de diálogo suficiente como para encontrar caminos de entendimiento. Ese es mi pronóstico, porque si ningún partido tiene mayorías parlamentarias, tendrá que buscar esos caminos de entendimiento. El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, dijo hoy que el gobierno uruguayo rechaza una intervención en Siria. Almagro afirmó que no pueden haber decisiones unilaterales y que existe una investigación que aún no terminó respecto del uso de armas químicas en Siria. En este sentido, agregó, no somos partidarios de ningún intervencionismo armado porque eso nunca resolvió nada. Basta con repasar lo ocurrido en países como Irak o Afganistán. El canciller reclamó el cese del fuego y el establecimiento de negociaciones políticas para resolver el conflicto en forma pacífica. Seguimos en tema porque el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos aprobó esta tarde una resolución autorizando el uso de la fuerza militar en Siria por 10 votos contra 7. La decisión está despejando el camino para que el Senado posteriormente vote sobre la resolución, algo que está previsto para la próxima semana. En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que si se demuestra que el gobierno sirio
usó armas químicas, acompañaría un ataque a ese país con el consentimiento de Naciones Unidas. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que su país no descartaba aprobar una operación militar en Siria si se demuestra que el gobierno de Bashar al-Assad perpetró ataques con armas químicas, aunque aclaró que una acción de ese tipo solo puede llevarse a cabo con la aprobación de Naciones Unidas. No obstante, Putin dijo que no está preparado aún para aceptar las afirmaciones de Europa y Estados Unidos de que las fuerzas de Assad son responsables del ataque del 21 de agosto. La declaración se produce en momentos en que Barack Obama llegará a la cumbre del G20 de San Petersburgo, en Rusia, habiéndose asegurado el apoyo de figuras clave del Congreso de Estados Unidos a su pedido de autorización para realizar ataques limitados en Siria. Estados Unidos y Francia, su principal aliado en el tema Siria, dicen que están preparados para lanzar ataques sin una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, porque creen que Moscú vetaría cualquier uso de la fuerza. En tanto, una fuente militar citada por la agencia estatal rusa Interfax dijo este miércoles que Rusia está enviando un buque de guerra al este del Mediterráneo para que se haga cargo de las operaciones navales en la región. Y en esta serie de declaraciones públicas, Barack Obama advirtió que una falta de respuesta ante el uso de armas químicas en Siria incrementaría la probabilidad de ataques similares en el futuro. A todo esto, el Papa Francisco reiteró este miércoles su invitación a participar en una jornada de oración y ayuno por la paz en Siria y pidió una asistencia masiva de católicos y no católicos para la vigilia del sábado por la noche. Pese a condenar el uso de armas químicas, la Santa Sede hizo un llamado a una solución negociada a la crisis. El Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT propuso al Poder Ejecutivo que el salario mínimo nacional aumente a 10.000 pesos en enero de 2014 y no en 2015, como planteó el Ministerio de Economía. En su informe de coyuntura, el Instituto definió que la cifra de trabajadores que perciben salarios sumergidos es todavía preocupante. El informe de coyuntura del Instituto Cuesta Duarte destaca que a pesar del crecimiento del salario real en los últimos años, los salarios sumergidos tienen fuerte presencia en el mercado laboral. Más de 800.000 personas por términos de ingreso salarial están ubicados en esta categoría. Insistimos en hacer una distinción de lo que son las cifras que mostró el Ministerio de Economía y Finanzas, que nosotros creemos que es un razonamiento válido y no es que estén equivocados. Sencillamente consideran partidas, transferencias adicionales que nosotros no las incluimos porque lo que nosotros queremos, insistimos, valorar el trabajo. Entonces lo que queremos hacer, si por la venta de la fuerza de trabajo uno es posible tener un nivel de vida digna y consideramos que con un nivel de ingreso por trabajo inferior a los 14.000 pesos líquidos es al menos dificultoso. Casi 563.000 trabajadores no alcanzan a percibir 14.000 pesos y 325.000 no alcanzan los 10.000. ¿Cuánto más tendría que incrementarse el salario mínimo nacional, según el instituto? Bueno, indudablemente nosotros aspiraríamos a que los niveles salariales fueran muchísimo más altos de los actuales. Nosotros en primera instancia lo que tratamos de impulsar es que ya para enero del 2014 el salario mínimo nacional se ubique en los 10.000 pesos nominales. Pero por lo menos eso sería adelantar un año lo que han sido las propuestas del Poder Ejecutivo en lo que fueron los últimos lineamientos del Poder Ejecutivo. Entre los trabajadores que cotizan al Banco de Previsión Social se distinguen los trabajadores del sector privado con un 50% que ganan salarios sumergidos respecto al de los públicos, que corresponde al 20%. Esto se concentra mayormente entre funcionarios del Ejército y en menor medida de la Policía. Y sobre la inflación, para el resto del año, y según prevén analistas privados consultados por el Banco Central, consigna el Instituto Cuesta Duarte, la inflación cerraría en 2013 en el entorno del 8.2%. Las importaciones bajo el régimen de admisión temporaria alcanzaron los 737 millones de dólares. Esto es un 12,3% más que el año pasado. Las compras bajo este régimen permiten el ingreso de mercaderías exenta de tributos con el fin de transformarlas en otros productos y reexportarlas. El dato económico lo aporta, como siempre, el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año.
Bajó el precio del dólar, que en la compra cerró a 22.30 y en la venta 22.85. También bajó el dólar interbancario billete a 22.602. Se mantuvo sin variantes el peso argentino, 2.05.305. Bajó el real, 8.55.1005. Y no tuvo cambios el euro billete, que continúa a 29.25 en la compra, 30.35 en la venta. La unidad indexada al alza, 2.6505. Este programa es presentado por Antel. Compra tus entradas para espectáculos en ticantel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. La presidenta argentina Cristina Fernández pedirá en la cumbre del G20 que se analice el tema de los fondos de inversión financiera llamados buitre. Vemos esta y otras noticias internacionales. Recién llegada a San Petersburgo, en Rusia, para la cumbre del G20, la presidenta argentina Cristina Fernández ratificó que su país va a plantear el tema de los fondos buitre, pese a que, según dijo, hubo una negativa de Estados Unidos para que se mencionara en el documento final del encuentro. La reunión del G20, que comienza oficialmente este jueves, tiene como objetivo coordinar políticas para asegurar la estabilidad económica, aunque la gravedad de la crisis en Siria se colocó como tema central en la agenda. Fernández de Kirchner buscará conseguir apoyo en la disputa que mantiene el Estado argentino en los tribunales de Estados Unidos con los fondos de inversión, a los que llama buitres, y que reclaman por supuestas deudas impagas. En Estados Unidos, Ariel Castro, el secuestrador que mantuvo encerradas durante casi una década a 3 mujeres en su casa, se suicidó en una cárcel de Ohio, según informaron las autoridades penitenciarias. Los funcionarios de la cárcel encontraron a Castro, de 52 años, ahorcado con una sábana en su celda, y ahora la oficina de prisiones precisó que se inició una investigación sobre el suceso. Castro, de origen puertorriqueño, había sido condenado a cadena perpetua el pasado 1 de agosto, tras declararse culpable del secuestro y violación de las 3 mujeres. Según las autoridades penitenciarias, Castro permanecía en situación de aislamiento y custodia especial. En Irak se profundiza la violencia y varios hombres armados mataron a tiros a 16 miembros de 2 familias chiitas y luego quemaron sus casas en la ciudad de Latifilla, al sur de Bagdad. Además, al menos 60 personas más murieron en otros ataques con bomba en la capital y sus alrededores en las últimas horas, según cifras preliminares. En el pasado mes de agosto, más de 800 personas murieron solo en la provincia de Bagdad, y grupos extremistas musulmanes sunitas vinculados a Al-Qaeda se atribuyeron la responsabilidad de muchos de los ataques. Vemos más información internacional y comenzamos por Colombia, donde la huelga campesina sigue generando enfrentamientos con la policía. Las protestas de campesinos en Colombia se han transformado en otro frente de críticas al presidente Juan Manuel Santos, quien no logra fructificar el acuerdo de paz con la FARC y ahora ve como miles de personas en varias provincias se suman a una huelga campesina. Durante más de 200 años los campesinos somos los estropeados, violados y desconocidos dentro de la política social de Colombia. El campo, el sector agrario está abandonado. Yo sé que el campesino está peleando por lo justo y por lo tanto el pueblo colombiano estamos con ellos. Un piquete en una ruta al sur de la provincia de Caquetá fue duramente reprimido por la policía, que detuvo a 11 manifestantes. El arzobispo de Caracas, Pietro Parolin, recientemente nombrado secretario de Estado del Vaticano por el Papa Francisco, aseguró que el sumo pontífice quiere liderar una iglesia más abierta y advirtió que no tiene un programa que llevar adelante por sí, sino que llevará adelante el programa de Francisco. Francisco ya ha indicado claramente el camino que quiere tomar, ¿no? De un estilo mucho más esencial, de un estilo mucho más sencillo, mucho más cercano, de una iglesia que se abre y que va hasta las periferias del mundo en todos los sentidos, ¿no? Una iglesia que quiere dialogar, una iglesia que quiere ser transparencia del Evangelio. Parolin, de 58 años, sucede en el cargo al cardenal Tarcisio Bertone, a quien se le considera responsable de no evitar los escándalos éticos y económicos que la iglesia protagonizó en los últimos años. Buenas noches para todos. En 30 minutos aproximadamente Uruguay va a estar llegando a Lima para jugar el viernes por eliminatoria frente a la selección de Perú, 23:30 de nuestro país. 26 jugadores viajaron entonces
con destino a Perú para este partido que es muy importante. Uruguay ya ha jugado y ha ganado por eliminatorias en Perú. Es lo primero que acostumbramos a hacer, ¿no? Pedir amablemente y gentilmente el equipo titular. ¿Está o no está? Sí, pero no lo vamos a dar. A partir de ahí, el entrenador de la selección nacional halagó el despliegue del periodismo uruguayo. Además, ya en Perú ya saben todo. Nosotros no sabemos nada de Perú y gracias al gran despliegue del periodismo uruguayo, ya en Perú se sabe todo lo que hicimos. Con ironía o sin ironía, la cuestión y la oportunidad aparece en la cancha. Tenemos expectativas porque es una posibilidad que se nos ha presentado después de ganarle a Venezuela, que no era tan clara antes de ese partido. Y ahora es el momento de intentar confirmar. Por eliminatorias en Perú, Uruguay ganó en el 2001 con goles del Chino y Darío Silva 2-0. También lo hizo en el año 89 para las eliminatorias, buscando un boleto para Italia 90. Oscar, en el 89 ahí estaba cuando ganamos 2-0, ¿no? Con goles de Sosa y Alzamendi. Sí. Fue el inicio de la eliminatoria allá en Lima. Fue la primera clasificación. Bueno, alguna de las más recordadas, ¿no? La del 65 fue la primera, después esa que un poco comentaba el maestro Oscar Washington Tavares, la del 89 previo al Mundial del 90, con goles de Sosa y Alzamendi, y después con goles de Darío Silva y de Recoba también para el Mundial del 2002, la victoria celeste en Perú. Es un lugar, Perú, de todos los que Uruguay sale afuera a jugar, en los que puede ganar, porque hay otros países en donde se le hace muy difícil. Después, otro dato, cuando Uruguay le ganó a Perú por eliminatorias acá en Montevideo, tuvo que esperar un año para volver a ganar por eliminatorias. Esperemos que en este partido y después de lo de Venezuela las cosas hayan cambiado. Reconociendo la situación y sus pronósticos, que nos seguimos jugando cosas importantes partido a partido, que seguimos estando en una situación complicada. El ganar en Venezuela generó bajar la pelota y ahora salir jugando algo más tranquilos. Como dije antes, las expectativas son buenas, yo creo que estamos bien y trataremos de hacer lo mejor para traernos 3 puntos, que para nosotros sería un paso grandísimo, digamos, de cara a la clasificación. Por eso también hay algo más de margen y especulación en cuanto a los números y la tabla de posiciones. No, yo creo que la simple matemática dice que ahora hay otro margen, ¿no? Porque bueno, Perú está abajo de Uruguay, Venezuela tiene partidos importantes, tiene fecha libre, bueno, ni ese triangular que se armó. Hay otro margen que no teníamos contra Venezuela, pero bueno, la sensación térmica es la misma. Te vas a jugar la vida contra un rival directo de visitante. Lo dijo Cavani en la conferencia y lo volvió a repetir. La cosa más linda es que, bueno, como lo he dicho antes, depende de nosotros y bueno. Jugando o sin continuidad como ahora, Suárez en esta selección es titular indiscutible. Obviamente que no vengo con el mismo ritmo que vienen los demás compañeros, algunos jugando. Estuve haciendo unos buenos trabajos, estuve jugando un partido con el club ahora hace una semana que me hicieron jugar previo para estos dos partidos, sabían que era importante para mí y eso me sirvió, me vino muy bien. Bueno, ahí el capitán Celeste hablaba de ese triangular, ¿no? Con Venezuela y Perú y esa posibilidad del quinto lugar a la que siempre, o por lo menos últimamente, se hace referencia, ese quinto puesto para el repechaje. ¿Y por qué? Bueno, Uruguay por ahí es el dueño de ese quinto puesto, porque en el 2002, 2006, 2010 Uruguay terminó en esa posición. Sí, uno imaginaba algo diferente en el arranque de la eliminatoria por la Copa América, por lo que había pasado en Sudáfrica, pero bueno, las cosas se fueron dando y las eliminatorias sudamericanas son muy difíciles. Marcarián tuvo un ida y vuelta ahí con la prensa. Parece que le llegó el rumor de que no iba a dar declaraciones porque le tenía miedo a algunos periodistas y mirá lo que pasó. Estoy viniendo yo que no tenía en mis planes venir para desvirtuar alguna estupidez y para sustituir a mis jugadores que no quieran venir. Y que los saludo respetuosamente y si hay alguna pregunta la voy a responder. Poquitas, por favor. Sé que estamos un poco sorprendidos. ¿Qué cosa ha pasado que ha generado esta incomodidad? No, me comenta Wilmer algunas cosas ahora y entonces vengo yo para que vean que no es por miedo que no vengo. Simplemente no quería generar ningún tipo de estupideces antes de un partido y por eso prefería no hablar. Pero como los jugadores no quieren venir y yo respeto a mi gente, entonces estoy acá. Bueno, lamentamos que haya habido una confusión de repente porque alguna cosa se ha filtrado o trascendido, qué sé yo, no sé de qué estamos hablando. La pregunta, por favor. Si ustedes no saben, yo menos. ¿Podemos hablar de fútbol? Yo vine para eso. El equipo lo tengo definido hace un mes. Estoy simplemente comprobando las cosas que tenía que comprobar y tratando de ver si alguna de las alternativas que he manejado tiene una mejor opción dentro de lo que estoy manejando.
pero básicamente estoy haciendo lo que tenía pensado. Bueno, picaditas las cosas ahí en Perú. Claudio Pizarro, Farfán y Guerrero, ¿no? Esa tripleta ofensiva que va a poner Marcarián para el partido frente a Uruguay. Y hoy Suárez también tocaba un tema ahí en la salida en el aeropuerto de la continuidad de los partidos que él no ha podido jugar por el tema de la suspensión. Y hay un gran porcentaje de jugadores uruguayos que en esta primera etapa de fútbol de Europa no vienen jugando. El ruso Diego Pérez entró al minuto 65 en el partido con Boloña. También fue suplente frente a Napoli en la primera fecha del Calcio. El palito Álvaro Pereira fue suplente los dos partidos en el Inter de Mazzarri. Walter Gargano, que fue cedido al Parma, todavía ni siquiera ha estado en el plantel de su nuevo equipo. El pelado, Martín Cáceres, no juega en la Juve de Conte. Parece no tener lugar en el esquema del equipo. El Cholo Simeone pone cada vez menos tiempo a Cristian El Cebolla Rodríguez. En Inglaterra, Gastón Ramírez va al banco del Southampton, igual que el capitán celeste Diego Lugano en su nuevo equipo, el West Bromwich. Uruguay tiene un grupo de los que actualmente juegan menos, pero el proceso los rodea y de alguna manera protege el rendimiento en base al colectivo y al grupo. Pero tenemos que destacar a los titulares indiscutidos, esos que se ganaron un lugar en sus equipos y que juegan todos los fines de semana. Fernando Muslera en el Galatasaray, el Maxi Pereira en Benfica, el Tata González en la Lazio, Cavani en el Paris Saint-Germain, Diego Forlán en el Inter, Lodeiro en Botafogo, Arévalo Ríos, que llegó a Estados Unidos a la MLS y es titular en los Chicago Fire, y Suárez en Liverpool, actualmente sin fútbol por la suspensión. Bueno, vamos a hablar del Metropolitano y de la victoria de Waston en la primera final frente a Welcome. Vamos a ver imágenes del partido. Al mejor de tres se juega la final buscando el segundo ascenso. Metropolitano, él quedó un poquito opacado ahí por el premundial, ¿no? Y lo que pasó con la selección uruguaya, esa victoria con Brasil. El sábado a las 20 horas se juega el segundo partido. La cancha de Sayago fue 88-72 entonces con el Nico Álvarez, que anotó 31 puntos. En esta la victoria de Guruju Waston. En Welcome Alejandro Pérez terminó con 21 y 8 rebotes, por ahí el más importante. Puede Waston conseguir el sábado entonces el segundo ascenso. La Reborge fue el primero en ascender a la Liga Uruguaya de Básquet. Vamos a hablar de la selección uruguaya ahora y la posibilidad de meterse en el Mundial. Mañana arranca la segunda fase. Vamos a ver imágenes de lo que fue el partido con Canadá. 93-67 perdió Uruguay. 18 de Fittipaldo, 14 de Emilio Tahuada, 9 de Leandro García Morales, 7 de Calfani, 10 de Batista. Por ahí el goleo uruguayo que perdió con Canadá. Fue muy superior el equipo canadiense. Uno de los favoritos, ¿no?, en este premundial. También con Brasil. Brasil y Estados Unidos habían sido, o sea, los países, hasta lo que pasó con Brasil ahora, que no clasificó en la segunda fase, que siempre habían ido a los mundiales. Y Brasil se quedó ahora por el camino en la segunda fase. Puerto Rico primero, Argentina segundo, México tercero, Canadá cuarto y Uruguay viene quinto. Hay chances ahí Uruguay. Mañana con Venezuela a las 21 horas, el viernes frente a México, el sábado frente a Argentina y el domingo frente a Dominicana. Los 4 partidos que afrontará Uruguay buscando esa posibilidad de la clasificación. Con Pablo López, un fanático del entrenamiento, y Mateo Rubio, el español, de mucho aporte también para esta selección que consiguió una gran victoria frente a Brasil. Y este fin de semana y a partir del viernes, además de las eliminatorias sudamericanas, tendremos eliminatorias en todo el mundo. Eliminatorias en todo el mundo y destacamos en Europa los partidos entre Francia y Georgia y la selección española frente a Finlandia. España y Francia están en el grupo I. España tiene un punto más y clasifica uno directo de cada grupo. Además, juegan Suiza frente a Islandia, Holanda frente a Estonia, Alemania, Austria, Italia frente a Bulgaria e Inglaterra frente a Moldavia. Ya se jugaron 6 fechas y si las eliminatorias en Europa terminaran hoy, Montenegro, Portugal, Suiza, Holanda, Alemania, Italia y Bélgica serían los clasificados en forma directa a Brasil. Eliminatorias también en la CONCACAF y doble jornada. 3 clasifican directo al Mundial. Por ahora, Estados Unidos lidera las posiciones con 13, Costa Rica está segundo con 11 y México tercero con 8. Los partidos hay que jugarlos. Nosotros tenemos mucho respeto por Honduras, pero sabemos de que ya estamos en momento de que se define todo y no podemos regalar nada. La selección de Honduras está en la zona de repesca y quien consiga ese cuarto lugar, esa zona de repesca, será rival del campeón de Oceanía, que ya se conoce, que es Tahití. Este viernes entonces por la CONCACAF, México-Honduras, Panamá, Jamaica y Costa Rica frente a Estados Unidos. El próximo martes, en la segunda jornada de la CONCACAF, se cruzan Estados Unidos y México. Cifra realizó una encuesta sobre la gestión de la intendenta de Montevideo, Ana Olivera.
Según el sondeo, el 30% de los consultados aprueba el desempeño, el 48% no la aprueba y un 22% de los habitantes de la capital mantiene una postura neutra. En tanto, en el interior la evaluación promedio de los 18 departamentos es positiva. El 51% de los habitantes aprueba la gestión de Ana Olivera y el 33% la desaprueba. El estudio también analiza la zona en la que viven los encuestados. El 62% de los entrevistados que viven en la zona costera desaprueba la gestión municipal. La mitad de los consultados que viven en la zona central la aprueba, mientras que la disconformidad en la periferia de Montevideo se ubica en 42%. Si se indaga la preferencia electoral de los encuestados, el 31% de los adherentes frente amplistas rechaza la administración de Ana Olivera. De los votantes nacionalistas, el 76% está en desacuerdo y un 65% de los colorados la rechaza. Muy buenas noches y ya le damos la bienvenida al historiador Gerardo Caetano. Bienvenido, Gerardo. ¿Qué tal? Esta encuesta de Cifra ratifica lo que ya venía siendo, es la desaprobación a la administración municipal del Frente Amplio en Montevideo. Ciertamente, son números muy concluyentes, no plantean una novedad, simplemente confirman una percepción. En Montevideo está instalado, y no es de ahora, es de hace bastante tiempo, un descontento respecto a la gestión frente amplista. Incluso la desaprobación, yo creo que es una desaprobación que tiene que ver no solamente con este periodo de gobierno. El Frente Amplio tiene 23 años de gobierno en Montevideo. Yo creo que tuvo dos intendencias con un balance claramente favorable. La administración del doctor Vázquez y la primera intendencia de Mariano Arana. Y creo que las otras dos que la siguieron, la segunda intendencia de Mariano Arana, que obviamente tuvo un periodo muy complicado, la crisis del 2002, pero también lo tuvo el gobierno nacional en aquel momento, y la intendencia del actual ministro Ehrlich, ya fueron intendencias que generaron, bueno, un balance deficitario. La prueba marcada de esto fue, recordémoslo, el pronunciamiento electoral del 2010. El pronunciamiento electoral del 2010 tuvo un 14-15% de voto en blanco en Montevideo. Era un voto en un porcentaje muy grande frente amplista, que quería marcar su desaprobación respecto a una gestión que veía en baja respecto a Montevideo, pero que esa señal de desaprobación no lo llevaba a votar a la oposición, lo cual era una señal muy adversa a la oposición. Creo que la administración de Ana Olivera en ese sentido está heredando una señal de descontento, no ha podido revertirla y bueno, ya digamos en un momento en que se acerca primero el clima electoral de la pugna a nivel nacional, pero ya a 2 años de la elección de Montevideo, es un clima de descontento que está arraigado, que es muy difícil de revertir y que de alguna manera está planteando una competencia electoral frente a la que el Frente Amplio va a tener que establecer una oferta muy distinta. Yo creo que hay dos hechos que van a exigirle al Frente Amplio una respuesta muy diferente en Montevideo. En primer lugar, esta señal de desaprobación, que repito, yo creo que sería muy equívoco decir que es una desaprobación exclusivamente para esta administración de Ana Olivera. Ana Olivera está enfrentando un descontento ya instalado. Pero al mismo tiempo, bueno, la anunciada unión en Montevideo de blancos y colorados para disputarle la intendencia. Ya lo hemos hablado aquí en este mismo espacio. Yo creo que en el corto plazo de cara a la elección del 2014, la unión de blancos y colorados aún a nivel municipal es una señal adversa para sus intereses. Yo creo que genera esa idea de dos partidos que tienden a converger cuando en definitiva lo que necesitan en la competencia nacional es marcar que son diferentes, entre otras cosas, para competir de otra manera frente al Frente Amplio. Pero a nivel montevideano no cabe duda de que la unión de blancos y colorados genera un escenario mucho más competitivo. Entonces, una desaprobación instalada respecto a la gestión frente amplista en Montevideo
y al mismo tiempo la unión de los principales rivales en Montevideo va a generar una situación competitiva. Yo creo que en esa perspectiva me parece muy claro que el Frente Amplio va a tener que tener 2 candidaturas, si no 3. Y va a tener que asumir que de alguna manera hace ya bastante tiempo que no está dando una respuesta movilizadora, una respuesta renovadora en Montevideo. Porque revertir esta sensación, este descontento arraigado, va a exigir una respuesta muy diferente. Otro de los temas políticos que está sobre la mesa por estas horas es vinculado con la empresa UPM, la solicitud de aumentar en 200.000 toneladas la producción de celulosa. El gobierno que ha dicho que va a estudiar el tema, pero que se encamina, o por lo menos eso es lo que parece indicar, se encamina a negarle a la empresa UPM esa posibilidad. Como sabemos, hay un acuerdo que indica que es 1 millón de toneladas, que en noviembre reanuda la producción, pero que está pidiendo un aumento y bueno, el gobierno, todo parece indicarle, va a decir que no. Bueno, veremos, pero en primer lugar suena bastante complejo el que la empresa UPM haga este pedido en este momento. Yo creo que a nadie le puede pasar desapercibido que un pedido de este tipo no es un pedido más. Es un pedido que se instala sobre un escenario, bueno, con muchos contenciosos entre Uruguay y Argentina, un escenario que viene de muchos años de distanciamiento en donde hay una población movilizada respecto al tema medioambiental en el río Uruguay. Allí ha habido un fallo de la Corte que es un fallo sobre el que aún hoy se polemiza, y no solamente se polemiza entre Uruguay y Argentina, se polemiza en la propia Cancillería uruguaya, en donde hay quienes sostienen de que el fallo de la Corte le dio la razón a Uruguay, y hay quienes sostienen, diplomáticos uruguayos, yo lo he escuchado, que sostienen que el fallo, bueno, no le dio la razón a Uruguay, estableció el incumplimiento del tratado. La relación con Argentina, yo creo que este gobierno la quiso encarar con una postura de conciliación y no ha podido obtener resultados. Y creo que las principales responsabilidades para que ello haya ocurrido tienen que ver con el lado argentino. Se ha tenido muchísimas complicaciones. El hecho de que no haya podido hacerse público, bueno, los resultados de los exámenes sobre si la empresa contamina o no, es realmente inadmisible. Ahora, que en este contexto la empresa, sabiendo de que su pedido de ampliar la cuota de producción anual obviamente iba a generar una situación difícil para el gobierno uruguayo, es difícil de entender, Obviamente también hay una campaña... Sí, es una presión más para el gobierno, que la empresa le haga este planteo. Presiona al gobierno para que autorice ese aumento de la cuota. Exactamente. Es un hecho por lo menos complejo. Por lo menos complejo, porque el gobierno, en primer lugar, está enfrentado respecto a un tema en el que la sensibilidad de la población es muy grande. La población desde hace muchos años... Bueno, tiene la percepción de que Argentina, no solamente en este tema, sino en otros muchos temas que son contenciosos de la relación bilateral, ha tenido una actitud negativa para Uruguay. Incluso ha tenido una actitud negativa para este gobierno que intentó cambiar de actitud. Yo lo he dicho en más de una oportunidad, difícil es encontrar en la historia del país un gobierno más sensible a un entendimiento con Argentina como este gobierno. Y la verdad que los resultados que esta nueva actitud que tuvo el presidente Mujica ha tenido son pocos. También se sabe que la oposición está enfrentada a la postura del gobierno y que está enfrentada en muy duros términos. Entonces, no puede pasar desapercibido a quienes conducen la empresa UPM que un pedido de esta naturaleza, en un escenario que ya es preelectoral y en donde este tema va a estar en discusión, obviamente que generaba y genera una presión fuerte sobre el gobierno. No sé qué va a plantear el gobierno, pero el gobierno tiene que centrarse en lo que me parece que es la clave de su persuasión, la clave de la persuasividad de su mensaje. Yo creo que la población uruguaya y la población rioplatense tiene que tener conocimiento de si
estos márgenes de producción contaminan o no. Y mientras ello no ocurra, bueno, se le está quitando a la población, repito, a la población del Río de la Plata, un elemento sustantivo. Yo quiero saber si la ampliación de la productividad daña o no daña el medio ambiente. Gerardo, creo que ese debería ser el tema central. Bueno, quizás los analistas, otros analistas, los políticos dirán, bueno, no, el tema central es la relación con Argentina. Bueno, pero lo central es, ¿ese aumento contamina o no contamina? Porque además eso refiere a... La Dinama ha dicho, UPM no contamina. Bien, el Uruguay tiene derechos, los uruguayos tenemos derechos, pero también los argentinos tienen derechos, y no solamente los entrerrianos, porque el río Uruguay tiene 1.500 kilómetros de recorrido. Todos los argentinos tienen derecho a saber si las empresas, y no solamente existe UPM en las márgenes del río Uruguay, en las costas uruguayo-argentinas hay 500 kilómetros de recorrido. Bueno, ¿cómo se cuidan la calidad de las aguas del río Uruguay? Ahora, por sentido común, el que no quiere que se dé a conocer los informes es Argentina. Bueno, es una actitud ¿qué es lo que dice la Dinama? Es porque no contamina. Bueno, el Uruguay tiene que hacerse muy fuerte, y ahí todo el sistema político debería respaldar al gobierno en el reclamo de la publicidad de los resultados monitoreados por las dos partes, de acuerdo al estatuto del río Uruguay, para saber ese dato que es un dato absolutamente fundamental. Es que ese es el dato. El dato es que la planta no contamina, por eso es que a Argentina no le ha interesado hasta ahora que se den a conocer esos informes. Hace unos días leíamos en la prensa, la Dinama, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, decía, UPM no contamina. Y si no contamina... Debo decir, eso no implica que se le aumente o no, esa es otra discusión, la producción. Ese es un tema estratégico. El país está encarando en el corto plazo o en el mediano plazo varios emprendimientos que están siendo cuestionados legítimamente en el marco de los derechos de un Estado democrático, están siendo cuestionados por sectores de la población que establecen que esos mega emprendimientos, minería abierta, puentes sobre lagunas, bueno, pueden afectar la sustentabilidad medioambiental. Para eso la ciencia es absolutamente importante, las mediciones, la transparencia y un debate con todos los datos arriba de la mesa. Esto se nos está escamoteando, se nos sigue estando escamoteando y desde hace muchos años se está escamoteando respecto al tema UPM. Y vinculado con la relación con Argentina. Es Argentina la que no quiere dar a conocer estos informes. Gerardo, gracias. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles y nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU. Repasamos ahora el calendario de shows internacionales que se podrán ver en los próximos meses en nuestro país. En lo que resta del año se viene una seguidilla de shows internacionales que ya tienen fechas definidas y entradas a la venta y para los que conviene asegurarse lugares en caso de querer verlos en vivo. Babasónicos, la banda pop argentina, presenta su nuevo disco Romanticísmico en Montevideo, el 5 de septiembre en la trastienda Club Montevideo. También desde Argentina llegará Sky Bailinson, integrante de Los Redonditos de Ricota, que vuelve a Uruguay con su guitarra y sus canciones propias. Será el 13 y 14 de septiembre también en la trastienda. Desde Brasil nos visitará Caetano Veloso. El gran cantautor de la música popular brasilera se presentará en un show este 17 de septiembre en el Teatro de Verano con entradas que van de 800 a 3.000 pesos. También en septiembre, desde Cuba, llegará el cantautor Pablo Milanés con un concierto el martes 24 en el Teatro de Verano. En el mes de octubre, la visita que sin duda llamará la atención es la de Aerosmith, que el miércoles 9 presentará su tour del calentamiento global en la tribuna olímpica del Estadio Centenario. También llegará ese mes el brasilero Gabriel Pensador con su show con mucho hip hop al Teatro de Verano el 26 de octubre. Noviembre es el mes del Festival Primavera Cero, por lo que viene bien recordar que la banda británica Blur tocará sus hits en el Teatro de Verano el lunes 4 en un show inesperado y celebrado por sus fans. La segunda fecha del festival tendrá al argentino Andrés Calamaro como artista central el miércoles 6 de noviembre. Y para los amantes de la salsa, Marc Anthony vuelve a Montevideo con la gira Vivir mi vida, presentándose el 14 de noviembre en la tribuna olímpica del Estadio Centenario. Valió la pena.
anunciábamos hoy en titulares, la Cámara de Diputados votó por unanimidad el proyecto de ley que crea un santuario de ballenas y delfines en jurisdicción marítima uruguaya. El proyecto declara textualmente las aguas jurisdiccionales y la zona económica exclusiva de Uruguay, santuario de ballenas y delfines, con el objetivo de asegurar la presencia de cetáceos en nuestras aguas que, por la importancia para sus actividades reproductivas y migratorias, son de vital importancia para la continuidad de dichas especies, que se encuentra, por otra parte, amenazada. La iniciativa fue aprobada un año después que la Organización para la Conservación de Cetáceos presentara la idea en el Parlamento. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nivel Cisneros. Mañana nos espera una madrugada fría con nieblas y neblinas aisladas. En la tarde siguen predominando vientos del sector norte, provocando rápido ascenso de temperatura, con máximas que llegarán a los 26 grados en el norte y 25 grados en el resto del país, con pasaje de abundante nubosidad hacia la noche, la cual será más notoria en zonas costeras. El viernes comienza fresco con temperaturas moderadas, mínimas en el entorno de los 12 grados. Hacia la tarde las temperaturas se elevan rápidamente, generando condiciones cálidas a calurosas, con máximas de 28 a 30 grados. En tanto, la noche se presentará fresca con gradual aumento de nubosidad y humedad. En capital y área metropolitana se espera una jornada fresca en la mañana, a templada en la tarde, con pasaje de abundante nubosidad. En los próximos días seguirá fresco en la madrugada con neblinas aisladas. En la tarde las temperaturas continúan en progresivo ascenso, con valores que el viernes llegarán a los 25 grados. El sábado habrá rápido pasaje de lluvias y tormentas aisladas, comenzando a mejorar hacia la tarde con leve descenso de temperatura. Amigos, vamos con una información de último momento referida a la Junta de Infracciones de la Dirección Nacional de Aviación Civil, que investiga la operativa del avión de Airclass que cayera en aguas del Río de la Plata. Luego de distintas denuncias presentadas, ha concluido que existen irregularidades que implican a la empresa, a pilotos de la compañía, a mecánicos y talleres aeronáuticos. También implica a 2 inspectores civiles encargados de controlar el avión de la empresa Airclass. Dentro de la Fuerza Aérea se informó hace minutos a InfoTNU que las sanciones van desde multas económicas hasta la inhabilitación para volar. De todas formas, aclararon que ahora los involucrados van a tener un total de 10 días para presentar sus descargos. Sí, de todas formas, estas irregularidades constatadas pueden generar precedentes en la justicia que podrían determinar penas más severas. InfoTNU habló con la familia Rijo, con el abogado de la familia Rijo, quien informó que no han sido notificados aún de la resolución, pero señaló que se actuó debido a las denuncias que ellos presentaron y confirman las irregularidades de la empresa. Investigación, Andrea, paralela a la que realiza el Ministerio de Defensa en relación precisamente a este caso, donde se creó una comisión investigadora, recuerdan ustedes. Queríamos aportarle esta información que recién acaba de proporcionarnos la redacción de InfoTNU a través de Juan Carlos Giacosa. Nos vamos, se viene de Gran Reserva. Hasta mañana. Que pasen bien.